Me encuentro con Alejandro Rocchi, que es uno de los directores del documental Volver a la Luz, junto con Marco Bentancor, que bueno, en este momento no nos puede acompañar. Y bueno, antes de empezar con las preguntas, en realidad me gustaría felicitarlos a ambos por la película. Y bueno, quisiera saber cómo llegan a la historia de Noelia y qué les inspiró para realizar este documental. Bueno, primero muchas gracias por la felicitación. Y es una historia larga, así como todas las películas por atrás tienen una historia larga. En el caso de nuestra película, Volver a la Luz, esto surge en el 2010 como un proyecto para la materia no ficción de la Escuela de Cine del Uruguay, que en su principio era un proyecto que escribí yo, pero nunca trascendió del papel. En ese inicio, a mí lo que me interesaba era hacer juegos desde el lenguaje cinematográfico con lo que era la percepción directamente y solamente la temática de ese primer abordaje era la percepción en el mundo de la ceguera. Después invito a Marco a que se sume y ahí es donde el proyecto Leuda nos lo tomamos más en serio y bueno, fue cuando escribimos que ni siquiera era en principio esta película, porque también como todos los procesos documental van cambiando muchísimo, esto cambió muchísimo. Bueno, a partir de que empezamos a trabajar juntos, es que sí surge el germen de lo que es esta película. Ahí va. Justo te iba a preguntar por eso, porque cuando vemos Volver a la Luz nos damos cuenta de que no estamos frente a un documental clásico que muestra lo que cuenta, sino que es como más cercano al cine experimental. Y bueno, las escenas se pueden percibir muchas texturas, luces y formas. Y quería saber cómo llegaron a la decisión de que así debería ser contada esta historia. Bueno, lo primero que nos interpeló fue que desde un lenguaje audiovisual, donde lo visual es muy preponderante, aunque no quiero desmerecer el sonido, pero bueno, es lo que diferencia un podcast. Ujú. Eh, lo primero que nos interpeló fue que íbamos a discursar sobre la ceguera, si bien nuestra temática profunda no es la ceguera, sino que es la capa, el barniz desde el que contamos. Nos interpeló que esta película no podía ser igual a todas las películas y que nosotros teníamos que reflexionar sobre los aspectos visuales de la película y en parte arribamos a esta conclusión de una charla con Noé, quien tuvo un pasado de persona que veía antes de quedar ciega, y que nos dijo que como su cerebro aprendió viendo, ella seguía imaginando todo. Entonces empezamos a hacer ese juego de decidir, una decisión bastante radical, que fue, vamos a entrevistar a los protagonistas de esta película sin prender nunca una cámara. Entonces hicimos todas las entrevistas en un estudio de sonido, eso nos aseguraba que el audio iba a estar muy bueno, también nos aseguraba que íbamos a tener una intimidad algo mayor que con un equipo de rodaje, que suena una moto, que se gasta una batería, que no sé qué, que nosotros íbamos a poder estar más cercanos a los protagonistas, y íbamos a estar a una distancia de una mesa de por medio, que íbamos a poder contenerlos, que íbamos a poder escarbar en sus reflexiones y acompañarlos de una forma más cálida. Todo eso que nos aseguraba también tenía un montón de dudas que íbamos a tener una película sin imágenes. Pero fue algo que decidimos de una frase esta que Noelia nos decía que ella se imaginaba todo y dijimos, bueno, hagamos esta película sonora y después nosotros también imaginemos desde nuestro rol de directores y desde el rol de la película, cuáles son las mejores imágenes para que acompañen este relato y por ahí no tienen por qué concordar, al igual que lo que imagina una persona ciega cuando escucha voces, no concuerda al 100%, sino que tiene ciertas libertades. Entonces, esas libertades, ligadas con la poesía y algunas referencias que teníamos, fueron lo que terminaron de cuajar la imagen de la película. ¿Tuvieron alguna influencia o inspiración estilística para hacer la parte de la imagen? Sí, siempre, algunas conscientes, otras inconscientes. Eh, es que también yo creo que muchas veces algo que empecé a descubrir
es que uno, como realizador, tiene que obligar a las cosas a que sean lo que uno quiere. A lo que voy es, las referencias no son copias exactas, Ujú, sino que son marcos conceptuales desde donde yo voy a apretar algo que está en mi película a que se asemeje a eso, por ahí no se termina de asemejar, pero sí es un norte creativo que uno tiene mientras está en el periodo de desarrollo, que es un norte. Cuando estoy perdido es como, bueno, esta imagen, esto, lo que yo proyecto o el prejuicio que yo tengo sobre esa referencia, que no es una copia, sino es como el sabor que yo le doy a eso y es un norte. En esta película, algo de lo que partimos fue de un cuadro de Magritte, que no ujú. recuerdo el nombre ahora, pero es un cuadro donde es de noche y en la parte de arriba el cielo es oscuro y en la parte de abajo hay una casa blanca iluminada con un farol. Esa convivencia de la oscuridad y la luz artificial, de algo que es luz y al mismo tiempo es oscuridad, fue una de las cosas que nos guió para generar la foto. Después también, algo que es más explícito, pero dijimos, sigamos jugando a esto. El vestuario de Sebastián está inspirado también en un cuadro de Magritte, con el sombrero bombín ese que es bastante característico. Después hay otra secuencia que está inspirado en el cuadro de los amantes de Magritte, que es la secuencia del beso con la tela sobre los rostros. Y bueno, ese cuadro hace referencia a un momento donde ellos tienen sus primeros encuentros de conocerse. Y bueno, y es una representación de un beso donde no podían acceder al rostro porque se conocieron los dos como personas ciegas y bueno, y seguimos apretando el acelerador en cosas que nos hacían sentido del referente que habíamos encontrado de algo muy casual que era simplemente de la convivencia de la oscuridad y la luz en una imagen un poco paradójica. Dijiste que este proyecto había empezado aproximadamente en el 2010. Sí. 14 años les llevó eh, terminarlo, pero encontrar toda la historia o el desarrollo en sí. No, lo que empezó en el 2010 fue el vínculo con ellos, con Ujú, Noel y Sebastián, primordialmente. Y ahí lo que hubo fue un proyecto en papel, como para cumplir curricularmente con la investigación de una premisa que a cada quien le interesase, a mí me interesaba, el investigar desde la fotografía y los lenguajes audiovisuales esa traducción, llamémosle, de la percepción en la ceguera a cómo la podía manifestar yo desde el lenguaje audiovisual. Eso fue algo que obviamente siempre me siguió interesando a lo largo de los años, pero no fue que desde ahí estuvimos metidos en el proceso de la película. No recuerdo cuándo fue que invité a Marco, que fue mi socio en 15 cortometrajes, o sea, hacíamos todos juntos. Este era un proyecto que yo mantenía como mío, pero tampoco lo avanzaba. Era como, siempre ujú, tenemos proyectos en los cajones y un día dijimos, vamos a darle. Y bueno, no recuerdo desde cuándo. Sí, el proceso por ahí fue como en los años normales, digamos, capaz que 5 o 6 años. Lo que sí, el proceso de rodaje de imágenes fue algo bastante rápido, porque el proceso largo en sí fue en estudio de grabación. Fue a través de los años de reunirnos con Noelia, con su madre, con su hija, con su pareja, y ir encontrando esa narrativa que iba a guiar toda la historia. De hecho, en una primera instancia, la película era sobre Sebastián. ujú, Eh, que es una figura para el relato muy seductora, porque es una persona ciega que canta en una banda de cumbia, en unos universos súper visuales y hermosos, que no ve, pero hace bailar a la gente y ujú. entiende por el movimiento y el ruido de los pasos si la gente está agitando y con lo que está haciendo o no, canta al mismo tiempo, o sea, es showman, es tremendo. Pero lo que encontramos es que como él era ciego de nacimiento, estas investigaciones que queríamos hacer, él tomó una decisión en su vida que es bastante lógica, que a nosotros nos costó entenderla como directores al principio porque íbamos como para buscar una respuesta de cosas que no encontrábamos, que era no quemarse la cabeza sobre qué es ver.
básicamente. claro. Nosotros queríamos saber qué era ver, qué se imaginaba que era ver, y el loco nos decía, mira, yo la verdad decidí no quemarme la cabeza porque no lo voy a entender, entonces, y tal, está bien, nosotros nos costó entenderlo, pero más allá de eso, en Noelia encontramos una cierta cantidad de hitos que, que nos estructuraba un guión o una narración de una forma más orgánica. Sin, sin hacer, no quiero decir spoiler, ¿no? Porque, bueno, este, la historia tiene como algunas particularidades. Quisiera saber cómo les afectó personalmente trabajar en este proyecto, bueno, con el desenlace, ¿no? Eh, Nos afectó mucho, mucho tiempo y de diferentes maneras. Ujú, Siempre eh, una característica que es diferente del género documental de otros géneros que están englobados dentro de la ficción es que uno conoce personas y no personajes, si bien terminan ujú, siendo personajes, y también desde el rol de dirigir, encontrar una historia, guiarla, uno tiene que estar como muy permeable, con las antenas muy activas y contaminarse del otro. Y también si uno quiere que el otro ofrezca, también tiene que ofrecer mucho en el intercambio del diálogo de la entrevista y lo que está fuera de la entrevista. Hay una generación de vínculo para que se pueda llegar al puerto que se llega en la apertura de los protagonistas. Entonces, ¿en qué nos afectó? En conocer gente y generar un vínculo de amistad, digámoslo así, en compartir cumpleaños, en ir a ver a Supergrupo Real, la banda de Seba, a diferentes escenarios, en estar presentes en nacimientos, en cosas buenas, en cosas malas, en festejos, en muchas cosas. Y después lo que más nos afectó básicamente es que Noé falleció en febrero y, ta, y no va a poder ver el estreno en sala, si bien estamos muy contentos y tranquilos, sobre todo de que ella vio la película antes que nadie y que le encantó. Que algo que nos destacó es que generalmente, con todas las cosas que ella pasó en su vida y se levantó, se la ponía en un lugar de heroína ujú, y que esta película mostraba, ella usó estas palabras, es la película muestra mis luces y mis sombras, porque yo tenía miedo, porque a veces es muy difícil ser un superhéroe y yo no lo soy, y que te pongan en ese lugar es una carga demasiado fuerte. ¿Viste? Como que ella se sintió representada en la síntesis de su vida que hace la película, eso fue movilizador, pero tal, lo más movilizador fue yo, justo el último mensaje que le mandé fue que habíamos quedado en el Festival de Toulouse. Yo ujú, no sabía que estaba internada en ese momento y bueno, y no, nunca lo llevo a leer. Lo que más nos afectó básicamente es no poder compartir claro. la película con ella y con la gente. Bueno, pero una de las cosas que yo te quería decir es que dejaron como un material que es invaluable, sobre todo para su hija. Y Sí. bueno, y para próximas generaciones que la van a poder conocer mm, de una forma directa, que bueno, no muchas, no, casi nadie tiene como ese privilegio de poder tener algo así, ¿no? Y creo que eso es lo más importante del cine documental. Bueno, como decías, la peli tuvo su estreno en Toulouse y, y en el Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay. ¿Cómo fue la recepción del público en estos festivales? Bueno, algo que nos deja muy contentos, si bien todavía no ha tenido pasada en salas, tuvo dos funciones en Toulouse, una en Cinemateca, un preestreno en Canelones y un preestreno en Canelones en su modalidad accesible, con accesibilidad en pantalla para personas sordas y con audiodescripción para personas ciegas. Y en todas las funciones el público queda afectado, emocionado en un buen sentido, que creemos que es lo mejor
que le puede pasar a una película, no generar indiferencia, que la película termine y que la película continúe. Nosotros sentimos que esta película, por lo que nos pasa a nosotros, pero eso no es objetivo, sino que lo que sí hemos recibido las veces que hemos estado en funciones, que la película termina y continúa, la gente necesita hablar, mucha gente se acerca muy emocionada a agradecer la existencia de la película. Ojalá pase eso en sala, es algo que eso sí, las veces que la película se ha pasado, esas 5 veces sucedió y es súper reconfortante que la película atraviese y que esta historia singular se convierta en universal y cualquier persona encuentre contactos de su vida con esta historia. Mirando hacia atrás, ¿hay algo que harías de manera diferente en la realización Bueno, de la peli? esto lo hablamos con Marco varias veces y, y no nos terminamos de decidir si la decisión esta de hacerle de no grabar las entrevistas y si hacerle una capa poética arbitraria y porque teníamos ganas, porque no nos veíamos dirigiendo una película de seguimiento, ¿no? Particularmente no nos motivaba eso, pero sí hemos pensado si encasillar a la película en este lenguaje un poco más raro para lo que es el cine documental. Si no le saca posibilidades, lo hemos pensado de distribución, no tenemos idea todavía, porque bueno, es un bicho raro dentro del documental, si bien el documental es súper híbrido y amplio, no es un documental esperable, cuando uno escucha documental no es lo que se imagina en nuestra película. Pero de todas formas, la conclusión que llegamos siempre a la interna de nosotros, después de hablar un rato, es que no hubiésemos tenido ganas de hacer otra película. O sea, no hubiésemos tenido ganas de seguir protagonistas, mostrar cómo un ciego puede caminar, mostrar cómo una persona ciega puede comer, puede cocinar, porque bueno, todo eso lo damos por hecho. Puede ser interesante para las personas de la audiencia, ciertas personas que lo quieran ver. A nosotros no era lo que nos interesaba. Creemos que eso está como una primera capa de la discapacidad, sino lo que nos interesaba era las reflexiones profundas, cómo era esa persona, Noelia, cómo es en la película, cómo se manifiesta, y eso creemos que dota de mayor profundidad y es lo que hace, me parece, que la película permanezca después de que se apaga la pantalla. Entonces, no, a lo que voy como realizador, como director, yo no lo hubiese hecho diferente. Volveríamos a hacer lo mismo. Capaz que cometer los mismos errores sería lo pertinente decir. Pero sí, esta es la película que teníamos ganas de hacer, sin duda. Eh, y bueno, está. Fue lo que hicimos. Bueno, se estrena en salas el 11 de julio. Contanos en qué salas van a estar, Bueno, vamos a cuáles ya están estar confirmadas. el 11 en Cinemateca, empieza ahí. Después el 18 en Sala B. El 11 también va a estar en Paysandú. Después en el Maca, en Punta del Este, ahí en fecha ya empezó a fallar, creo que el 20, y después hay otras posibilidades que todavía no están cerradas. Bien, bueno, para terminar, me gustaría saber si tienen algunos proyectos en mente después de volver a la luz y bueno, y qué otros temas les gustaría explorar. Estamos desarrollando 3 guiones de ficción que están todos en diferentes etapas de desarrollo. Y nosotros siempre hemos convivido y no hemos tenido prejuicios sobre diferentes géneros. Y bueno, tenemos muchos cortometrajes que son thriller, terror. Después tenemos algunas historias de amor adolescente. Tenemos un documental sobre el amor en la infancia. Ahora tenemos esta película. Y bueno, y para la ficción estamos volviendo más al género pero hibridando géneros, en realidad tenemos ganas de que las películas se presenten y como una montaña rusa vayan pegando curvas, entonces estamos escribiendo una historia que empieza como un drama costumbrista, tiene un detonante fantástico, que lo lleva al terror, que después lo lleva al protagonista a tener que tomar decisiones que lo ponen en encrucijada dramática que cualquiera puede tener en la vida, donde toma decisiones donde se pierden y se ganan. Y es eso, en realidad.
Si bien decidimos contarlas de este género, siempre partimos de la base de que tenemos que creer en la historia. O sea, es una frase que nos decimos. La historia tiene que estar bien. Esta historia se tiene que poder contar desde una película romántica, desde un drama costumbrista, no importa. Después el género que nosotros queremos es arriba. A lo que hoy es que no nos interesa en esto que estamos escribiendo que sea un cine de gritos porque sí, sino que estamos intentando buscar una historia y darle esa pátina final que son los géneros que nos interesa investigar. Bueno, buenísimo. Te agradezco mucho por tu tiempo, bueno, por las preguntas, por las respuestas en realidad. Y bueno, les deseo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias y bueno, esperemos que la gente acompañe, así que ojalá nos veamos por ahí.